mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Una cuestión que se pone acá en juego es el porqué de este recorte, qué sentido tiene todavía hoy hacer este recorte. Y yo creo que es preciso todavía repensar en términos de estas subjetividades otras, en relación a lo siguiente: el fenómeno de la escritura de mujeres es una irrupción que se da en el siglo XX. Hay antecedentes, tenemos momentos anteriores y grandes autoras previas al siglo XX, pero en términos de fenómeno, de esa irrupción de una subjetividad no masculina, para no caer en los binarismos mujer-varón, sino decir una subjetividad otra, no masculina, es claramente el siglo XX el momento en que se da. Yo les decía, hay antecedentes previos, entre esos antecedentes previos hay un libro muy hermoso que se llama La loca del desván, la escritura y la imaginación literaria del siglo XIX, donde Sandra Guibert y Susan Gubar se ocupan de escritoras del siglo XIX, calificándolas y pensándolas en términos de la excepción. Por eso La loca del desván, un poco como pensar en términos de esa figura de Emily Brontë, que es anterior, o la figura, en el caso de Jane Eyre, de la esposa loca que está oculta en una parte de la casa. Bien, la entrada en la literatura de las mujeres previas al siglo XX tenía ese carácter de excepción, ese carácter de algo muy propio. O sea, muchas de las producciones son diarios, cartas o crónicas maravillosas previas al siglo XX, pero el mundo interior, no el mundo de la esfera pública. Y fíjense la forma en que Guibert y Guibert las califican en términos de las locas del desván. En el siglo XX se da esta gran irrupción. En Argentina tenemos un antecedente que es fundamental nombrar, que es el antecedente de Alfonsina Storni, nuestra primera escritora profesional. ¿Sí? Profesional en dos sentidos. Uno, por cómo se hace lugar en la esfera de la escena literaria, y el otro, porque es una mujer que vive de su escritura. O sea, en el recorrido de Alfonsina tenemos un primer periodo de maestra, un periodo donde trabaja en una oficina, donde la echan después de publicar su primer libro por el poema La Loba, y después el espacio que ella se hace como columnista en medios. ¿Sí? El fenómeno de Alfonsina tiene un paralelo en América. Tenemos a Mistral en Uruguay, a Juana Ibarburu y a Delmira Ustini en Uruguay, pero es un primer antecedente donde Alfonsina no estaba sola, o sea, hay otras poetas. Sin embargo, la poeta que pasa a ser la cara de las mujeres que escriben es Alfonsina Storni. El recorte que yo les propongo y que considero que es preciso, tiene que ver un poco con, promediando el siglo XX, la salida de las mujeres a la esfera pública en términos de trabajo, en términos de la escritura, de poesía, como un acto de tomar la voz y tomar por asalto la escena literaria y la escritura propia. Hoy vamos a hacer un recorrido que va de Olga Orozco a Juana Viñosi, y en este recorrido lo que tenemos que pensar es que estas voces son voces que leyeron textos fundamentales del siglo XX para pensarse en términos de no varón. Por ejemplo, Memorias de una joven formal de Simone Beauvoir, el ensayo de
Virginia Woolf, Un cuarto propio, donde lo que ella sostiene es que las mujeres para escribir necesitan una renta y un lugar propio en la casa, ¿sí? Para poder aislarse y tener ese espacio propio, autónomo de escritura, ¿sí? Todas las mujeres que vamos a leer hoy tienen en común algo que es una marca epocal muy fuerte, que está relacionada con lo siguiente: son hijas de la inmigración, ¿sí? Ya sea Orozco, Pizarnik, Vignosi, son hijas de la inmigración, o sea, inmigrantes de segunda generación. Esto es fundamental porque también tiene que ver con un extrañamiento en términos de tradición y con algo que se ve al recorrer estas poéticas, que es lo diversas que son, cómo no anclan en una respuesta unívoca al ser mujer, es decir, no caen en el riesgo del binarismo, que es uno de los riesgos a veces de las lecturas de género, y cómo hay una pulsión de encontrar un lugar propio en términos de una voz propia en la escritura. Empecé y me tomé el tren bala. Asiéntanme si vamos bien. Veo algunas caritas conocidas. Espero haberles dado la bienvenida, haberles dicho qué alegría estar acá, qué entusiasmo, pero entré así, me lancé. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la pasan. Está Lara ayudándonos hoy. Lara, gracias que hiciste posible este espacio. Sí, que yo quería presentarte antes, pero no pasa nada. Y ella me pasa la pregunta o les abre el micrófono. Bien, entonces le decía, este recorte de hoy, Olga Orozco, Amelia Biagioni, Susana Tenon, Alejandra Pizarnik, Juana Vignosi, es un recorte al que a mí me gusta llamarlas nuestras ancestras, ¿sí? Están cerca, pero no tanto. Creo que algunas de nosotras, veo a Gavix por ahí, las conoció personalmente, yo también, tuvimos la oportunidad de leerlas, o sea, nos llega muy cerca. Piensen que en el caso de Juana, en el caso de Olga, siguieron leyendo, o sea, Juana hasta el último año de su vida, Olga muere en 1999, o sea, están realmente muy, muy cerca nuestro y marcaron las subjetividades siguientes. Además, estas 5 mujeres tienen una característica que para mí es importante y que va a resonar en el camino que iniciemos hoy, que termina en nuestros días, en la producción actual, que es la siguiente: una dinámica de alianzas, que es importante y no es algo menor. Cuando digo una dinámica de alianzas, digo una particular atención a la escritura de las otras que vinieron después. Ese gesto lo comparten todas estas poetas. Lo puedo decir por experiencia propia, ¿sí? O sea, no es solo algo teórico lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, entre las autoras de este recorte hay un gesto que tiene que ver con la alianza para hacerse un lugar en la escena literaria. La particular atención puesta en las otras mujeres en términos de estrategia para darse un lugar. Voy a tirar algunos datos así que me parecen destacables. En las antologías de comienzos del siglo XX figuraban con suerte 2 o 3 mujeres, ¿sí? Y no es que no hubiera más mujeres, ¿sí? O sea, Alfonsina no estaba sola, estaba Emilia Bertolé, que es santafesina y que luego viene a Buenos Aires, estaba Margarita Caprile, estaba Salvadora Medina Honrubia, o sea, había una presencia y un espacio de escritura importante, ni que hablar Lora Lang, o sea, sin embargo, a la hora de la entrada en términos de canonización, ese espacio siempre estuvo semivedado. En los 60
se arma una antología de, en ese momento la llaman poesía femenina, ¿sí? Donde las más jovencitas son, obviamente, Tenon, Pizarnik, Vignosi, ¿no? Y van a pasar más de 30 años hasta la siguiente antología, que es una antología que compila Irene Grus y que se llama Poetas Argentinas 1940-1960. Ambas antologías son necesarias para registrar la escasa presencia de voces femeninas en las otras antologías, en las canónicas. ¿Sí? Bien, decía, este recorte, que vamos a empezar viendo a Orozco, tiene un porqué. Si bien no son de la misma generación, Biagioni es de 1916, Orozco 1920, las otras tres poetas son de los 30, sí comparten escena literaria. Y de hecho, amistad. O sea, tenemos bellísimos poemas dedicados por Olga a Alejandra Pizarnik, tenemos una vinculación entre Juana y Pizarnik como compañeras de época. Y también yo elegí no empezar por los primeros libros, donde en estas 5 poéticas, en los primeros libros hay una marca muy tradicional, es en sus siguientes libros donde estas poéticas se consolidan desde una voz más particular, más propia, y que son los que van a marcar la trayectoria de estas poetas. Y si nos centramos en esos momentos fundacionales, los libros son de fines de los 50, comienzos de los 60. Entonces, este recorte tiene que ver con eso, nuestras ancestras, como me gusta llamarlas a mí, esas grandes voces, ¿no?, que abrieron el camino y la posibilidad de la entrada de escritura no hegemónica al campo literario, ¿sí?, comparten ser hijas de la inmigración, haber tenido una búsqueda propia en términos de entonación, de mirada, de formas, muchas veces a contrapelo de lo que la escena literaria estaba premiando. O sea, realmente, en ese sentido, son las raras, ¿no? Y también un afán por la cultura. O sea, son todas mujeres profesionales, son todas lectoras. Todas tuvieron algún pasaje por la universidad. La que hace una carrera académica de este recorte es Tenon, pero todas las otras se ocuparon de acercarse, de entrar dentro de la cultura a través de la profesionalización. De hecho, si lo pensamos, son todas mujeres que trabajan, y en el caso de Biagioni, en términos dedicados a la docencia. En el caso de Olga Orozco, ella tiene un pasaje por letras, donde conoce a Girri, donde hace sus grandes amistades que la van a acompañar toda la vida, y después se va a dedicar al periodismo, ¿sí?, firmando algunas notas para Claudia y otras no. Durante años, sin firmar, por ejemplo, hizo los horóscopos del diario. En el caso de Tenon, sí va a hacer una carrera académica dentro de letras, dando clase. En el caso de Pizarnik, ustedes saben que tiene su paso por letras, pero el gran problema de Pizarnik va a ser el propio sustento, o sea, de qué vivir. La traducción es uno de sus casos, es una de sus salidas laborales. Y tratándose de Vignosi, Vignosi hizo de la traducción su vida, su profesión, y también una forma de lectura, ¿no? O sea, se construyó un propio canon en términos de la traducción del francés y del italiano. Y de hecho es de lo que vivía Juana durante añares. En ese aspecto, decía, son mujeres
que toman el espacio público en términos profesionales, y en algunos casos el espacio público es tomado en términos de militancia. Ese es el caso de Juana Viñosi, ¿no? Todo su primer periodo está vinculado a su afiliación al Partido Comunista. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ir a los poemas propiamente dichos. Voy a repartir pantalla. Y lo que me interesa cuando veamos los poemas es que piensen qué es lo particular o lo que les llama la atención en relación a esas poéticas. Porque si bien tienen muchos puntos de contacto, estas poetas, en lo formal, en lo estructural, aparece una diversidad que hace a la gran riqueza de las producciones de las poetas. O sea, hay marcas que hacen que tal vez no nos acordamos si es o no de Orozco ese poema, pero de pronto vemos la cadencia, el verso largo, ciertos tópicos y decimos, ah, estamos ante Olga Orozco. ¿Sí? ¡Ay, lo logré! Veo menos gente, pero veo la pantalla. Ahí va. Esperen que dejo de compartir y voy al comienzo. Bien. Bien, el libro con el que empezamos de Olga Orozco es Las Muertes, que es un libro de 1952, y este que tenemos enfrente es un poema súper emblemático, ¿sí? Es el poema donde Olga lo escribe casi a manera de epitafio. O sea, el libro está construido dándole la voz a otros. En este poema, quien habla es Olga Orozco. Lo leo, ¿sí? Olga Orozco. Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Amé la soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones, y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. De mi estadía quedan las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor, la humareda distante de la casa donde nunca estuvimos, y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido, aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí igual que en un espejo de sonrientes praderas, y a la que tú verás extrañamente ajena, mi propia aparecida condenada a mi forma de este mundo. Ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo, en un último instante fulminio como el rayo, no en el túmulo incierto donde alzo todavía la voz ronca y llorada entre los remolinos de tu corazón. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza. No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo, pero debo seguir muriendo hasta tu muerte, porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños. Allá, donde escribimos la sentencia, ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno, son ahora una mancha en la humedad en las paredes del primer aposento.
Bien. Entonces, este poema, Olga Orozco cierra Las Muertes, donde los poemas anteriores son máscaras que dan voz a distintos personajes. En este caso, el yo es un personaje más, pero es el sujeto poético Olga Orozco. Cuando digo a los distintos personajes, ustedes saben, el sujeto poético que es necesario para que haya una situación de enunciación en la poesía, no se sostiene en personajes, se sostiene en un sujeto poético X. En el caso de la máscara, es decir, cuando la voz poética le da voz a un otro, se puede hablar de personajes. Así, Olga Orozco cierra el libro con un epitafio que es la voz propia. En este poema ya tenemos marcas que la van a acompañar durante toda la construcción de su obra y su poética. La primera es formal y está vinculada al uso que hace Orozco del verso largo. Son versos extremadamente largos, ¿sí? Es un verso que excede el endecasílabo, que le da una cadencia y una rítmica vinculada a la plegaria, a la oración, a todo lo sagrado. Los textos litúrgicos tienen esta gran extensión. Es difícil de leer Orozco, te saca el aliento, es como si se sumergiera y el verso corta cuando se está quedando sin aire. Eso marca una rítmica muy particular. Formalmente también instala otra cuestión interesante que es propia, que ella toma de su época, que es la acumulación. Fíjense, el primer verso es casi un hachazo, ¿no? Yo, Olga Orozco, desde tu corazón, digo a todos que muero, ¿sí? Es un acto performativo ese primer verso, lo que está anunciando es su propia muerte. Olga Orozco en el momento de escritura de este libro ronda los 30 años, ¿no? O sea, nació en el 20, el libro se publica en el 52, estamos hablando de una mujer joven. Después de ese primer verso, lo que tenemos es una me, y a partir de ahí se da la acumulación. No dice amé una cosa, es amé esto, amé esto, amé esto, y también tal cosa. ¿Lo ven? Esa construcción acumulativa que hace en términos de construir un yo, un quién soy, es sumamente interesante porque instala una búsqueda, que es una búsqueda subjetiva de construcción de la propia identidad. ¿Y dónde la plantea Olga? En aquello que amó. La siguiente cuestión de este acto performativo que construye el poema Olga Orozco, y que puede pasar casi desapercibida, es que todo el poema es un acto de enunciación a un tú, ese desde tu corazón, digo a todos que muero. Cada vez que pienso el momento en que decidió ese verso, me pregunto cómo esa construcción, ese fuera de cuadro que instala en relación a un tú, que cada vez que el poema se lee, pasa a ser cada una y cada une y cada uno de nosotros. Como si la voz poética tomara el gesto de la lectura para meternos dentro del poema. Dije antes algo que me parece importante, lo reformulo, que es definirse en principio por aquello que se amó. Y fíjense que entre las cosas que se amaron está la soledad, la perduración de la fe,
a la que ella califica como heroica, ¿no? En ese aspecto, la búsqueda de Orozco en términos de tópicos siempre está sumamente ligada a una búsqueda de lo sagrado. Piensen que tiene un poema que empieza, no te pronunciaré más verbo sagrado. ¿Sí? O sea, hay una búsqueda en términos de lo poético como construcción de identidad y por otro lado, como búsqueda de algo que excede lo material. Un verso que yo adoro, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, ¿no? Y en este aspecto son grandes cosas, pero también pequeñas. Después de esta acumulación, Orozco entra con un verso que es sumamente interesante si pensamos o si nos acercamos a este poema desde una perspectiva de género en relación a la poesía escrita por sujetos no varones como búsqueda de una construcción de identidad no modélica, que no responda a la matriz esperable. Y en este sentido, en este aspecto, el verso, mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron, alude directamente a la apropiación vital de la propia biografía, donde ser se vuelve un verbo de pequeño alcance. Soy la historia que hicieron mis manos, pero también la forma en que la vinculación con los demás, con los otros, marcó mis manos. La siguiente cuestión, que es algo que va a aparecer en más de una ocasión en las poéticas que veamos, tiene que ver con el desdoblamiento del sujeto poético, con la forma de separarse. Fíjense, lo demás aún se cumple en el olvido, aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí, igual que en un espejo de sonrientes praderas, y a la que tú verás extrañamente ajena, mi propia aparecida, condenada a mi forma de este mundo. De lo que está hablando Orozco acá es de un yo, otra, un desdoblamiento del sujeto poético. Algo que si lo pensamos o si lo trabajamos en el recorte propuesto, es una constante, casi como si estas poetas hicieran eco de el yo es otro de Rimbaud, y que está ligado a la búsqueda. Pareciera, si vemos los poemas, pareciera que para ser un yo no varón, tengo que emprender un periplo de búsqueda de mí mucho más fuerte y profundo, porque no hay un lugar donde estas mujeres se sientan cómodas con el lugar mujer de su época. Fíjense que esa otra, ¿no?, es calificada por Orozco a partir de un deseo. Ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo. Es un lugar de irreverencia y es un lugar de revuelta, es un lugar de no acatamiento de la ley. En este aspecto, el poema en los 3 versos siguientes instala una dualidad. Ella hubiera querido esto, ¿no?
el guardarme, cobijarme en el orgullo y el desdén, en un último instante fulminio como un rayo, o sea, una gran muerte, un gran final, ¿no? Fíjense esa calificación del último tiempo en términos de rayo, de lo que estalla e irrumpe todo. Pero la voz poética niega esto, lo que dice es, no en el tumulto incierto, donde alzo todavía la voz ronca y llorada entre los remolinos de tu corazón, que es el lugar de enunciación del poema. La sujeto poético, Olga Orozco, en este poema habla desde tu corazón, un otro amado. Yo les decía la marca estructural del verso largo en términos rítmicos y de cadencia. Si se fijan, esto lo pueden ver en términos de acentuaciones y también de las puntuaciones internas en el verso. Fíjense el verso, el peso que tiene el no del verso siguiente. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza, ¿no? Es un no que corta y marca ritmo. Y en contraposición a ese rayo fulminio, ¿sí? A ese instante fulminio como un rayo, esta es una muerte que no tiene ni descanso ni grandeza, como si la muerte no fuera un último momento, sino un proceso que tiene que ver, para Orozco, con el desamor entre un yo y un tú. Sobre el remate del poema, reaparece este tú, y fíjense que la muerte revincula al yo y el tú, y en ese sentido, el yo poético seguirá muriendo hasta la muerte de la segunda persona. Este yo se instala como testigo y lo que plantea es este lugar de atestiguar, no por una ley terrenal, sino por una ley más honda y más oscura. Y fíjense que la comparación a la que se abre es más honda y más oscura que los cambiantes sueños allá donde escribimos la sentencia. La sentencia entra completa. Ellos son el yo y el tú de este poema, ¿no? Y lo que fueron en términos del momento de unión. Ellos han muerto ya, se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. Entonces, esta construcción de un espacio performativo donde el decir se vuelve acto, y este acto es anunciar la propia muerte, en el caso del poema de Orozco, tensa un vínculo amoroso que la construía, que hacía del yo quien era. Lo que es interesante es cómo revierte en la sentencia, no es solo el yo, Olga, la que muere una vez que ese vínculo, esos dos se separan, sino son las dos partes, el yo y el tú.
¿Llega a verse esto? Si alguien hace... Gracias, Olivia, gracias por ese sí. ¿No? Siguiente cuestión, que a mí me encanta en términos de las maneras en que el verbo hacer, que es un verbo un poco pesado, ¿no? Por su trascendencia, resuena y aparece en los poemas. Fíjense, son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. No son la grandeza, no son algo abstracto, son algo muy concreto, una imagen sumamente concreta, pequeña, oscura, casi sin valor. Esos que fuimos y que siguen muriendo son solamente esto. Un somos sería. Bien, este poema para abrir con Olga y para abrir con todo ese universo que plantea Olga en su poética, donde algunas cuestiones van a reaparecer. Y donde el amor, el discurso amoroso es una tensión constante, porque es un amor celebratorio del cuerpo, pero es un amor celebratorio de la posibilidad de llegar a un otro. Ustedes saben que la tradición del discurso amoroso es una tradición de un yo masculino hablándole a un yo femenino divinizado, endioseado, ¿no? El dolce stil nuovo italiano, las canciones de los trovadores. Bueno, esa es la tradición del poema de amor, donde hay un yo y un tú. Las mujeres en el siglo XX toman ese formato en la búsqueda de qué hace el lugar del amor en la voz poética de un yo mujer, o de un yo no varón, si queremos hablar con precisión, porque el discurso amoroso también va a atravesar y va a ser un bastión de construcción de identidad para las diversidades, ¿no? Si no, pensemos, pongo un ejemplo, pero hay un montón más, los poemas de Adrienne Rich, los poemas de amor de una mujer a otra, ¿no? Términos de amor entre mujeres. En este caso, ese tú no está especificado, pero es central para aproximarnos al sentido del poema. Y logra algo muy hermoso, que en su situación de enunciación este poema siempre convoca a quien lea como ese tú. O sea, es como si se despidiera de cada quien, de cada une que lee ese poema. En ese sentido, el acercamiento y la apropiación de Orozco del discurso amoroso es una apropiación que indaga y explora cómo aquello que amamos nos constituye. Y para Orozco no es solo un amor corporal, no es solo el deseo, como podría ser para Vilariño, donde es en el deseo concretado, donde se constituye el amor. En el caso de Orozco es en la unión casi de dos entidades no necesariamente corporales, aunque el cuerpo tiene presencia en Orozco también. El que viene es un poema largo. Los poemas de Orozco son largos, es uno de mis poemas preferidos de ella. Quiero destacar que Con esta boca en este mundo es un libro de 1994, Orozco ya tenía su lugar en la escena literaria y con este libro se arriesga a nuevas búsquedas. ¿Sí? Es un libro que plantea un quiebre, o sea, ella sigue con la construcción de su poética, pero se anima a dar un salto. Es uno de mis libros preferidos de ella. Me costó mucho elegir poemas. Les jeux sont faits. La suerte está echada, ¿sí? Tanto esplendor en este día, tanto esplendor inútil, vacío, traicionado. ¿Y quién te dijo acaso que vendrían por ti días dorados en años venideros? Días que dicen sí, como luces que zumban, como lluvias sagradas. ¿Acaso bajó el ángel a prometerte un venturoso exilio? Tal vez hasta pensaste que las aguas lavaban los guijarros para que murmuraran tu nombre por las playas,
que a tu paso florecían porque sí las retamas y las frases ardientes velarían insomnes en tu honor. Nada me trae el día, no hay nada que me aguarde más allá del final de la alameda. El tiempo se hizo muro y no puedo volver, aunque ahora supiera dónde perdí las llaves y confundí las puertas, o si fue solamente que me distrajo el vuelo de algún pájaro por un instante, apenas, y tal vez ni siquiera, puedo reclamar entre los muertos. Todo lo que recuerda mi boca fue borrado de la memoria de otra boca. Se alojó en nuestro abrazo la ceniza, se nos precipitó la lejanía, y soy como la sobreviviente pompeyana, separada por siglos del amante sepultado en la piedra. Y de pronto este día que fulgura, como un negro telón partido por un tajo, desde ayer, desde nunca. Tanto esplendor y tanto desamparo. Sé que la luz delata los territorios de la sombra y vigila en suspenso, y que la oscuridad exalta el fuego y se arrodilla en los rincones. Pero, ¿cuál de las dos labra el legítimo derecho de la trama? Ah, no se trata de triunfo, de aceptación ni de sometimiento. Yo me pregunto, entonces, más tarde o más temprano, mirado desde arriba, ¿cuál es en el recuento final el verdadero, intocable destino? ¿El que quise y no fue? ¿El que no quise y fue? Madre, madre, vuelve a erigir la casa y bordemos la historia. Vuelve a contar mi vida. Bien. Voy a tener un gesto de fanática. Dioses, qué poema. O sea, qué poema donde se anima un remate fuera del hilo del poema, ¿sí? Donde corta estrofa en un lugar impensable para meter ese evocativo llamando a la madre. Piensen, la suerte está echada y estamos hablando de los primeros 90, cuando Olga es una señora mayor, y cuando llora, que es algo que atraviesa en este libro, o sea, no te pronunciaré jamás, verbo sagrado, es el poema que da título a este libro, Con esta boca en este mundo, empieza así. Es el momento donde ella queda viuda, se separa, queda viuda, muere su pareja. Puede parecer un detalle menor o contextual o anecdótico, pero en la situación de este yo de origen es fundamental. Los últimos 25 años de la vida de Olga Orozco los había pasado con su pareja, que era un arquitecto. Entonces es fundamental esa muerte, y esa muerte hace que revea todo su recorrido. Ya no es la joven de 30 y pico de años diciendo, estas manos que hicieron mi historia. Es la señora que ya tiene un recorrido literario, que tiene un recorrido vital, que de pronto se encuentra sin su amor, ¿no? Y que sabe que la suerte está echada. Este es como poema de largo aliento, es un poema donde el verso largo está muy sincopado. Si se fijan, tiene zonas de versos extensos y de versos cortos, que llaman muchísimo la atención, los versos cortos en este poema, y que son fundamentales al sentido del poema. De hecho, empieza en alabanza, empieza como un canto de alabanza, tanto esplendor en este día, ¿no? Tan maravillosa esta tarde y estamos encerrados sin tomar las calles, podría decir yo hoy. Tanto esplendor en este día para luego resignificarlo. Inútil, vacío, traicionado, ¿no? Esa contraposición que se da en dos versos. Y una vez más, el desdoblamiento, en este caso, esa segunda persona es casi el monólogo interno, la situación de enunciación. Ella nos sitúa la imagen en el sentido de
una mujer mirando la tarde, no se pone en juego como hacen otros poemas, como Mujer tomando sopa, ¿no? Donde es la niña que toma sopa, es la adulta que toma sopa. Acá no, pero sin embargo podemos imaginarla, podemos pensarla en esta situación de enunciación, mirando la maravilla del día, de un día que ya para este sujeto poético está vacío y traicionado. De hecho, es un poema de la... no es un poema de la reconciliación con el propio destino, es un poema de la discusión con el propio destino. Y es un poema, como todo este libro, que tensa los logros. Y en ese sentido a mí me interesa este libro particularmente por eso, por la revisión, el rever que hace, la revuelta íntima que plantea, en el sentido de actualizar ese recorrido de Olga Orozco para ser quien era. No, no quisiera caer en un lugar común, no es un poema de la derrota, es un poema de la revisión. Algo que a mí me interesa en términos de la construcción en este poema es cómo y dónde aparecen las repeticiones, algo que es fundamental, ¿no? Al recorrerlo. Fíjense, abre con tanto esplendor en este día y casi anunciando el final de la primera estrofa, califica ese esplendor acompañándolo de tanto desamparo. La siguiente cuestión que marca este poema es el lugar que les da a las preguntas retóricas y que tienen que ver con el decirse, algo también muy propio de la escritura de las poéticas que hoy vamos a trabajar, que estamos poniendo en común, ¿no? El poema como acto de decirse a una misma. Acá no tiene la excusa del anunciar su muerte, como en las muertes, sino que acá simplemente es la reflexión mientras se ve el esplendor vacío de ese día que no trae sorpresas y donde se encuentra sola. De hecho, la revisión está anunciada, fíjense. ¿Cuál de las dos labra el legítimo derecho de la trama? Ah, no se trata de triunfo, de aceptación ni de sometimiento. Yo me pregunto entonces, más tarde o más temprano, mirado desde arriba, ¿cuál es en el recuento final el verdadero intocable destino? ¿Se ve esto? O sea, después de tanto esplendor y tanto desamparo, ella instala la luz en oposición a la oscuridad, ¿no? Como dos tensiones que atraviesan la trama de la propia historia, de revisionar la propia historia. Que en este sentido, el poema es un tomar la voz para decirse en el transcurso del tiempo. Y ese destino también tiene dos caras. El destino anhelado que no fue, nunca es el destino que esperamos, o sea, es otra cosa loca, o el que no quise y fue. Y la maravilla de este poema sucede en el momento en que quiebra, porque ese podría ser un remate, pero es un corte de estrofa y el vocativo doble, madre, madre, o sea, el llamado al origen, y no llama al padre, llama a la madre, en términos de revisión de la propia historia. Y fíjense cuál es el ruego que instala. Vuelve a erigir la casa y bordemos la historia. Vuelve a contar mi vida. O sea, esa revisión hace un llamado
a un otro, y ese otro es el origen fundante, figura que aparece muchísimo en la escritura de las poetas, la figura materna como lugar de origen, lugar de la batalla de origen, del deseo de origen, y lugar de la oscuridad y de la luz. Siempre es ambivalente la figura de la madre, ¿no? En este caso, el llamado está vinculado a la posibilidad de decirse de otra manera, que es algo que hacen los poemas. No es un decirse cerrado y absoluto, es una y otra vez una situación de enunciación para decirnos de otras formas. En ese sentido, se toma la palabra, es el gesto de tomar la palabra. Ahí. Si sigo con Orozco no llegamos a las otras. El último, que estaba para hoy y que me detuve mucho en lo demás, es Himno de Alabanza, ¿sí? Es un poema que aparece en un libro póstumo, Últimos Poemas. Bessiou cuenta que cuando entró a la casa de Orozco en una carpetita estaban esta colección de poemas ya cerrada, ya corregida, ya trabajada. De hecho, son los poemas que estaba leyendo Orozco en 2009. Muy poquito antes de operarse, hubo una lectura en Babilonia, un sitio que coordinaba Susana Villalba, y este es uno de los poemas que Olga leyó. O sea, y lo leyó así, tal cual sería publicado 9 años después, en 2009. A mí me encanta este poema porque es un canto celebratorio, y fíjense el título, Himno de Alabanza. Esto que yo les marcaba, el verso largo, la cadencia en Orozco, tiene que ver con tomar el tono yámbico de lo sagrado, que está muy ligado a la liturgia. Acá directamente se llama así, se llama Himno de Alabanza el poema. Y empieza planteando una pregunta retórica: ¿y por qué no he de cantar también yo un himno de alabanza? Aunque casi todos los que amé sean ahora igual que la hojarasca que se arremolina alrededor del viento, y no puedan jactarse ni siquiera de poder arrojar sus propias sombras. Cuando Olga está escribiendo este libro, que algo que a mí me encanta y que comparten Orozco, Vignosi y Tenon, escriben hasta el final, ¿no? Escriben hasta sus últimos días, siguen escribiendo. Ese es un destino precioso y que labraron estas grandes señoras, ¿no? Lo que se pregunta es, después de todo este destino que fue y no elegí, ¿cómo no celebrar la historia o el trayecto que hice? Y pone en juego una cuestión más, que es la pérdida de los otros que me hicieron, ¿no? O sea, aunque todos los que amé están muertos. En este aspecto, algo que me interesa es poner en discusión el lugar de la escritura desde ser una poeta, también es poner en discusión el lugar del cuerpo y el lugar del amor, porque los tres son compartimentos rotulados y estancados dentro de la norma. Entonces, en general, en las poéticas de estas autoras, lo que vamos a ver es que hay distintas maneras de poner en juego estos tres elementos, discutiendo con aquello que se espera que se sea, con aquella forma en que se espera que se escriba, ¿no? Y seguramente con el lugar del cuerpo de la mujer y también el lugar del deseo, del amor. No me voy a detener mucho más, quiero ir directamente al remate. Fíjense el gesto de conciliación del gracias te doy, ¿no? Que también es una
acumulación, gracias te doy hormiga, a la torcaza, a la hierba, ¿no? A la brisa, que están, es casi un gesto animista, son objetos a los que ella le da una categoría emblemática. Los últimos 4 versos para mí son de una intensidad y de una potencia increíble. En ese momento, donde todos los que amé partieron, yo te celebro, ráfaga, lluvia, enredadera, murmullo enamorado del silencio que habita entre las piedras. O no puedo cantar, amor, la noche de tu ausencia y el filo de tu espada. ¿Quién no lleva en la punta de su arpón una ballena blanca? Vieron que en general cuando escribimos nos dicen tengan cuidado con las preguntas retóricas. Orozco es un gran ejemplo del uso de la pregunta retórica en términos de situación de enunciación, no de acartonamiento literario. Fíjense lo incisivas de esas 2 preguntas finales. Y de hecho, ¿quién nos lleva en la punta del arpón una ballena blanca? Ese es el lugar de reflejo. No importa que tengamos, cuando yo oí este poema, no sé, tenía 20 y tantos de años, o ahora que tengo casi 50. En cualquiera de los 2 casos, esa pregunta que se hace esa mujer de 70 nos toca, porque seguimos teniendo el deseo, el anhelo de esa Moby Dick que no va a llegar. Y eso nos une. Bien, Biagioni, que es de todas probablemente la más rara y la más solapada. Biagioni viene de una escritura sumamente clásica, sus primeros libros son sumamente tradicionales. Hay chispazos en el uso del adjetivo, en cierta mirada de una subjetividad enrarecida, que va a explotar incisivamente en su primer libro, El humo, pero que va a estallar después en Las cacerías, Región de fugas, en los poemas para Vincent, Estaciones Van Gogh, ¿no? Va a ser ahí donde ella construya una poética muy extraña, muy propia, muy a destiempo, porque, por ejemplo, Olga Orozco estaba aliada al grupo de poéticas surrealistas en su momento. En el caso de Biagioni, la irrupción de la vanguardia es cuando ya tiene construida una poética y la quiebra, la hace pedazos para llevarla a una región totalmente inusual y maravillosa. Yo elegí 2 poemas. Uno es de El humo, que es un libro de 1967. Biagioni es anterior a Orozco, pero es a partir de este libro donde ella inicia el transcurso que la va a llevar a construir la poética que la hace ella, que la diferencia de todo lo que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque toma el gesto vanguardista, el quiebre, el neologismo, la experimentación formal, pero lo toma de una manera, apropiándoselo de una forma muy característica y muy inédita. De hecho, Región de fugas o Las cacerías son libros que requieren más de una lectura. Terminamos el poema y tenemos que volver sobre el principio para poder aprender, atrapar el sentido. O sea, si tomamos la noción de opacidad que trabaja Alicia Genovese en leer poesía, son poemas que hacen un uso del lenguaje que los lleva al terreno de la opacidad. El sentido se tensa de una forma no unívoca y requiere un trabajo de lectura. En ese aspecto son poemas que abren las zonas de resonancias. Algo que hacen todos los poemas, pero aquellos que se apoyan en un
en un uso particular del lenguaje, lo hacen más. ¿Sí? Perdón la dislexia, hoy estoy terrible. Voy a leer de acá porque me parece que veo mejor del libro que de la pantalla. A ver si ahí lo llegan a ver entero. No, voy a tener que ir bajando. Baile. Es el ahora circular, giramos. Es la reunión sin tú ni yo creciendo. En el centro infinito de un jardín que se sueña, crecemos girando, y una flor vertiginosa abre su pulpa, su fulgor, su aliento, su locura perfecta, su baile, entre las otras ardientes azucenas, cuyo número ni el mito ni la música han podido nombrar. Somos un nuevo sol, con su corola de vaivenes, con sus planetas delirantes, ebrios de ciclos y de noches de amor en esta temporada de universo. Fíjense la contraposición rítmica, ay, nunca llegué a bajárselos. Fíjense la contraposición rítmica que genera Biagioni en términos de versos mucho más cortos y más repiqueteantes, ¿no? La cesura, cuando cae el silencio, y en términos de el movimiento. El poema se llama Baile e instala un presente que es ese ahora circular de la danza. Y en esa danza se da una fusión donde no hay ni yo ni tú. Eso a mí me resulta sumamente interesante. Así como en el caso de Orozco tenemos una sacralización o una búsqueda en términos de un sagrado que toma formas de la liturgia, en Biagioni tenemos una búsqueda también de una voz que roce lo que excede, o sea, en ese sentido trabajan muchas veces la imagen en términos de imagen no visible, de imagen de la interioridad de la sujeto poética. Y en este caso se toma la escena de la danza en términos de que de una captación del instante, de una captación del tiempo. Obviamente no es un baile necesariamente real el que está proponiendo, es un baile en un espacio particular, que es ese centro infinito de un jardín que se sueña. En ese aspecto es que este poema requiere la doble lectura para poder reflexionar de qué habla cuando se habla de baile, de qué tipo de unión de un yo y un tú está hablando. Y fíjense que lo que instala es el baile de una flor vertiginosa en ese jardín, ¿no? Es el baile que ni el mito ni la música han podido nombrar. O sea, que no ha podido ser rotulado. Pensemos, cito a Foucault, las palabras son la violencia que se ejercen sobre las cosas. Ese baile que instala en el poema Biagioni es el que permanece innominado, no tiene nombre. Y no ha podido ser nombrado por dos zonas bastante particulares. Ni el mito, que construye leyenda, ni la música han podido terminar de delimitarlo. Donde aparece el nosotros, en este somos un nuevo sol, con su corola de vaivenes,
con sus planetas delirantes, ¿no? Somos estos, en esta temporada de universo, es donde la subjetividad ancla en el poema. Hasta ahí, si ustedes se fijan, es el baile en términos de unión sin tú ni yo, es decir, en una fusión absoluta, en ese jardín que se sueña. Lo que está poniendo en juego es la posibilidad de una fusión absolutamente que va más allá de lo corporal con un otro. Y que para Biagioni es ese baile. Al punto tal que es una fusión, es un instante de unión donde se pierde el yo y se pierde el tú. Y somos en una temporada de universo. Es uno de los poemas al deseo y a la concreción del deseo más interesantes, ¿no? O sea, pensar, estar con un otro, es pensar el momento donde el yo y el tú se fusionan de esa manera. Eso en una primera aproximación, pero también cuando leo este poema puedo pensarlo en términos de una construcción fundante, de una nueva forma de ser. Y algo que no podemos dejar de pensar ante este poema es que lo escribió una mujer que nació en 1916 y está poniendo en palabras el acto sexual, ¿no? Y está hablando desde la unión de los cuerpos. O sea, hay un gesto en ese sentido de apropiación del propio cuerpo, del deseo, que es sumamente interesante y revoltoso, les diría. Por más que es un poema sumamente lírico, porque hay una fusión con su imagen. La siguiente cuestión es precisamente por el trabajo de dualidad que arman los sentidos amplificando, que excede el mero objeto del que está hablando y nos permite esa otra resonancia, esta otra posibilidad de ser. Uno más de Biagioni, de Región de Fugas, que para mí es su libro, su gran libro. Cavante andante. A veces soy la sedentaria, arqueóloga en mí hundiéndome, excavo mi porción de ayer, busco en mi fosa descubriendo lo que ya fue o no fue, soy predadora de mis restos. Mientras me desentierro y me descifro y recuento mi antigüedad, pasa arriba mi presente y lo pierdo. Otras veces me desencorvo con olvido, pierdo el pasado y soy la nómade. Exploradora del momento que me invade, remo sobre mi canto suyo rumbo al naufragio en rocas del Callar, o atravieso su repentino bosque mío hacia el claro de muerte. Y a extremas veces, mientras sobrecavándome, descubro al fondo de mí fulgor inmóvil ojo de cerradura inmemorial, soy ave llave en el cenit, ejerciendo mi remolino. Este es un poema que yo suelo compartir porque creo que es un llamado a ejercer el propio remolino. Y es decir,
a la búsqueda de lo propio para poder vincularse con lo otro, ¿no? Fíjense el título, Cavante Andante, hace eco con todo el libro, región de fugas es región de huidas, pero también es la región de la composición musical, ¿no? Lo que implica la fuga. Y en este caso, Cavante es un juego que instala con andante, que también es una forma de tocar, una rítmica en que se toca un instrumento, ¿no? Andante manontropo, o sea, con determinada rítmica, con determinado aliento. Acá el juego de palabras es lo que se cava, lo que se anda, que es una dualidad que está instalada en el poema. El primer núcleo de sentido, que son las primeras 2 estrofas, ¿no? Se personifica en términos de ser, es ser la sedentaria, la que excava, ¿no? La que se fija en el pasado. Soy predadora de mis restos. Y mis restos están conformados, ¿por qué? Por lo que fue y por lo que no fue, por las 2 cosas. Y en este sentido, en esta revisión, en este ir hacia atrás, lo que dice la voz poética es que se pierde el presente, pasa por arriba, ¿no? Entonces, una de las posiciones desde donde se puede situar el yo para Biagioni es en actos de actualizar el pasado, excavar, ¿no? Ir con el pico y la pala a buscar en el pasado para actualizar y traer al presente del poema. Lo que sucede en ese momento es la pérdida del ahora. En contraposición está la otra, la nómada, que yo lo leí horrible, lo leí nómade, es soy la nómada, la que está inmersa en el ahora, la que se mueve, la andante, ¿no? En ese presente aparece la exploración en contraposición al sedentarismo. Y fíjense el uso particular que hace del lenguaje, ¿no? Remo sobre mi canto suyo, que es una incorrección gramatical, es mi canto en el momento, en el ahora, pero qué hermoso suena, ¿no? Y además hace algo que es sumamente interesante, instalar esta noción de que el canto no nos pertenece, que es parte del resplandor de la hora cuando captamos para el poema algo, ¿no? Entonces, remo sobre mi canto suyo rumbo al naufragio en rocas del callar. O sea, el riesgo de la hora es el caer en el callar. Y luego invierte o atravieso su repentino bosque mío hacia el claro de muerte. En los 2 casos, el estar en el ahora contempla un riesgo, o callar o el fin. A esa dualidad que plantea en comienzos el poema, el último núcleo de sentido, que está compuesto por 2 estrofas, las reconcilia en el momento de fulgor. Fíjense, y a extremas veces, eso que apenas pasa por chispazos, por momentos, mientras sobrecavando me descubro al fondo mi fulgor inmóvil ojo de cerradura inmemorial, soy ave llave en el cenit ejerciendo mi remolino. En contadas ocasiones la poética logra conciliar el ayer con el ahora para ejercer aquello que la hace a ella misma, ella, por antonomasia, el propio remolino. ¿Qué es lo que se busca en la escritura? Señalo cositas porque la acumulación sin articulación por artículo,
fulgor, inmóvil, ojo. Fíjense el corte anterior, ese encabalgamiento tan agudo. Descubro al fondo mí, fulgor, inmóvil, ojo, de cerradura inmemorial. Y el neologismo, soy ave llave, ¿no? Lo que vuela, lo que está libre, pero también lo que descifra, lo que en el cenit, en la cúlmine. Es un poema que casi podría leerse como una ars poética, que nos lleva a escribir esta extraña dualidad entre la exploradora y la sedentaria, y esos momentos de fulgor donde las dos se unen, actualizando el pasado y haciéndonos en el ahora, pareciera decir Biagioni, que es el mejor deseo escritural que se le puede desear a cualquiera, que ejerzas tu remolino, ¿no? Bien. Pizarnik. Nos quedan 3. No puedo creer haber tardado tanto. Pizarnik. Yo elegí de Pizarnik comenzar por Árbol de Diana, y Pizarnik es la figura de este recorte. Piensen que es una lectura que excede la lectura en términos del estudio desde letras, de la lectura de poesía por Escritorix, de la lectura de poesía en el entorno de la escritura de poesía. O sea, Pizarnik es una clave de intercambio. ¿Con esto qué quiero decir? Pizarnik y Hellman son las dos voces del siglo XX que han trascendido el entorno de lo literario y que podemos encontrar en bibliotecas que tienen muy poquitos libros, ¿no? De hecho, es una lectura que marca y signa adolescencias. El primer libro que yo elegí son extractos de Árbol de Diana, que creo que es donde Alejandra logra consolidar una voz que la va a acompañar hasta el final, que es una voz que tiene que ver con determinadas búsquedas en términos de la búsqueda a través de la palabra. Fíjense que eso tensa las 3 escrituras que vimos hoy. Es la palabra, es tomar la voz, una búsqueda propia de estas poetas, precisamente porque tomar la voz es lo inesperado para ellas, ¿no? En el caso de Pizarnik hay una pulsión donde este buscar es a través del lenguaje, y el lenguaje es en sí un ente sagrado. En Árbol de Diana es donde se da esta condensación que la va a acompañar. Después tenemos otras regiones, pero en Pizarnik, pero hay algo de esta búsqueda que va a tensar todo lo que venga después en ella. No me voy a detener en los poemas que elegí, salvo en el 13. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Fíjense que en este sentido, tomar la voz, tomar la escritura, es intentar dar cuenta a través del lenguaje de una experiencia que no puede ser enunciada para Pizarnik. En ese sentido, sabemos, cualquier construcción escritural es una construcción y es una experiencia del lenguaje. Lo que Pizarnik señala es, no alcanzan las palabras de este mundo para explicar esa experiencia. Y es algo que el segundo verso de este poema, al darse vuelta, partió de mí, no partí en un barco, partió de mí, la experiencia es interna de
el yo poético, de esta subjetividad poética. Partió de mí un barco que me lleva hacia otros lados. El siguiente poema, que creo que cuando se los pasé en la selección, se los pasé invertidos, algo que me suele pasar con los años. O sea, Cantora Nocturna es de Extracción de la Piedra de la Locura. Extracción de la Piedra de Locura, no de la locura. Que es un libro de 1968 y es una de las formas en que Pizarnik da cuenta de su búsqueda poética. Lo leo, pues voy a perder más tiempo contándolo. Cantora Nocturna. La que murió de su vestido azul está cantando. Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. En este aspecto, para Pizarnik, en este poema, lo poético tiene que ver con el canto, ¿no? Y con un canto primordial. También en Pizarnik, la sed que se... Fíjense la imagen final, y yo con el vasito. Esta cantora nocturna es la cantora de un mundo otro, que es el mundo de la oscuridad, ¿no? Es el mundo donde está lo pulsional, lo que no es ordenado, lo que no es visible. Y el primer verso instala una muerte, ¿no? ¿Quién canta? ¿Quién es esta cantora nocturna? La que murió de su vestido azul está cantando. En Pizarnik, una figura sumamente presente en el doppelganger, en el desdoble, es la otra que fui, la niña que fui, en términos no de una infancia dorada o de una infancia como paraíso perdido, sino en términos de un origen, como esa otra que fui antes que el tiempo, la cultura, los otros me hicieran esta, es decir, la vida, ¿no? Me hicieran esta que soy. Para Pizarnik, en el poema hay una conciliación siempre entre ese origen fundacional del yo y el ahora. Hay una búsqueda de esa conciliación. Y es un poema de la oscuridad, fíjense que está la muerte, está la ebriedad en términos de experiencia de una experiencia que nos saca de nosotras mismas o de nosotres, ¿no? Y también hay toda una construcción alrededor del ser esperablemente femenino. Fíjense, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado, con los ecos de los latidos de su corazón muerto, ¿no? Esos elementos que conforman la canción, que conforman esta canción de la que murió y no es más, construyen un universo de lo femenino que se desdice en el canto. En ese sentido, para Pizarnik, la escritura poética es una experiencia extrema, ¿no? Es una experiencia de borde, de extender los bordes del lenguaje y extender los bordes de lo posible vital.
¿sí? Buscaba un silencio perfecto, por eso hablo. Entonces, es esa extremación. El desdoblamiento vuelve a aparecer unos versos después cuando dice, ella canta junto a una niña extraviada, que es ella. La que fui es mi amuleto de la buena suerte. Y fíjense la potencia de esa voz, lo que logra con el canto. Su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Su voz no satisface la sed, ¿sí? Su voz no le lleva agua, lo que hace es achicar esa distancia. Es un lugar inédito para el canto. Es la poesía como la posibilidad de achicar esa distancia que siempre permanece, de aprender en una experiencia del lenguaje, la experiencia vívida. Ese salto siempre está. El poema evoca o pone en juego la vivencia, pero la vivencia ya fue. En ese sentido, el poema es una maquinita de tiempo. Sucede en el poema una forma de captación de eso que ya fue, pero no es lo que fue, es el poema, es una experiencia del lenguaje. El canto corroe la distancia que separa la sed del vaso. Ese es el impulso que la lleva a la escritura. Gente, y Lara, te convoco para ver cómo seguir. Sí. Nos queda media hora. Podemos seguir con Tenon y Vignosi o abrir esta media hora a preguntas y a dudas o si tienen ganas de decir o compartir algo. Yo puedo retomar Vignosi y Tenon la vez que viene con las primeras producciones de los 70. Ay. ¿Hacen algo? Está muy bien. Lorena, ¿no? Dale. No, estamos todos igual, no te hagas problema. Vea por ello. Dale, un gusto. ¿Tienen preguntas, dudas, algo que quieran decir? Podemos hacer un espacio más de compartir y rever lo que por ahí fui muy rápido. Hola, Yexalén. ¿Cómo estás? Tomo el guante. Esa tensión está en la escritura poética. Lo que sucede es que en el caso de la producción de mujeres, sobre todo de la primera parte, o sea, del 60 hasta los 80, eso se pone muy en juego, o está muy adelante, yo creo, en términos de lucha, no solo de hacerse un lugar en la escena poética, sino de lucha consigo mismas, de construirse como una yo distinta a los modelos imperantes, al mandato heteronormativo. Me parece que va por ahí, o sea, desde una lectura con perspectiva de género, desde los feminismos, o sea, el que ese yo esté tan adelante y lo biográfico esté tan adelante en la escritura de las mujeres a partir de los 60, está sumamente ligado a que es la segunda ola del feminismo y es el preguntarse quién soy yo. ¿Quién soy yo en términos de quién soy yo si no respondo al mandato de lo esperado para mí? Piensen que en ese sentido todas estas mujeres, las 3 mujeres que vimos hoy, construyeron un camino propio, atípico para su momento histórico, para su contexto. En el caso de Olga Orozco, trabajaba en un cabaret haciendo el oráculo poético, por ejemplo. Un lugar que no es el lugar esperado para una hija de clase media con formación académica. O sea, su interés por el horóscopo,
una serie de intereses y pulsiones que tienen que ver con búsquedas, ¿no? Ni que hablar, bueno, su separación, sus amores, su pareja, y los poemas atestiguando eso, ¿sí? Piensen, cuando decimos el siglo XX es el momento de irrupción de las poetas no varones en el campo de la escritura, tiene un paralelo, que es el momento de las mujeres saliendo, tomando la calle por el trabajo, es el momento de las luchas para la adquisición de derechos. O sea, en el caso de todas las poetas que vimos hoy, cuando nacieron la mujer no podía votar. Pertenecen no a las primeras camadas, pero sí a las primeras, hasta comienzos del siglo XX, las mujeres no accedían a estudios universitarios en nuestro país. Entonces, en ese sentido, sí, en toda la poesía hay una búsqueda de lo identitario, en términos de una voz y un estilo propio. Me parece que en el caso de las mujeres, eso es mascarón, va adelante, sobre todo en este periodo, porque está ligado a una búsqueda vital. ¿Te contesté? Sí, sí, está buenísimo, gracias. Y de hecho, pensemos que estos 60 conviven con un momento de la poesía de los varones volcada a lo público y lo político. Totalmente. Es que de hecho lo personal es político y el poema es una puesta en juego de eso. O sea, mientras está pasando esto acá, tenés Millet, tenés las poetas norteamericanas, tenés Helen Shiksu escribiendo, o sea, hay un paralelo ahí. Con eso no quiero decir que esta camada se haya formado en esas lecturas, ¿sí? La poesía no es un lujo, todo eso va a llegar acá para la siguiente generación, para las poetas que empiezan a publicar en los 70. Las lecturas de cabecera de ellas sí, indudablemente están atravesadas por las autoras de la primera mitad del siglo XX, o sea, y Simone de Beauvoir fue lectura obligada de una joven del 60. Claro. ¿Esté? No, sí, a ti, alegría verte. Dejo de compartir, así les veo y me entero si... Esto... Ahí voy. ¿Preguntas, dudas? En el caso de Alfonsina con Mistral y Juana Ibarburu, sí, se da esa unión. En el caso de esta generación, hay puntos de conexión, no tanto. Sí, lo que te puedo decir que ese fenómeno de estallido de la poesía escrita por mujeres en la segunda mitad del siglo XX lo compartió toda Latinoamérica. O sea, en Chile es impresionante, en México lo mismo, o sea, tenés a Carmen Ollé, a Rosario Castellanos, en Chile me puedo quedar como 10 minutos diciendo nombres, pero es un fenómeno colectivo, que en ese sentido es un fenómeno que hay que poner en contexto. Eso que pasa en la poesía está pasando en las calles, es la segunda ola del feminismo, en ciertas medidas, ¿no? Que los 60, fin de los 60 es cuando se conforman acá los primeros feminismos también. La UFA, el Movimiento de Liberación Femenina, o sea, está ahí. Es una marca epocal, te diría. Y con respecto a la pregunta anterior que vos también tenías, algo que me parece importante para pensar las poéticas de estas poetas en términos de esa búsqueda, es que es un espacio de tensión, no hay una respuesta unívoca. Yo no puedo decir la fórmula, esto sucede en las poetas por tal cosa. O sea, simplemente lo que puedo hacer es poner en tensión los poemas y ver cómo eso sucede. Y eso me parece sumamente importante a mí, porque si no caemos en respuestas también muy taxativas que
que terminan generando recetas. Yo lo que te puedo decir es, en muchos poemas de producción de estas voces, esa búsqueda está horadando y está como poniéndose adelante. Si pienso en ese periodo, en otras producciones poéticas, en el espacio de los muchachos estaban sucediendo otras cosas. De hecho, si tuviera que pensar, pero es posterior, ¿en qué otras producciones pasa esto? Pensaría en la puesta en tensión de lo identitario, por ejemplo, en La voz de Perlonger en Austria-Hungría. Como el yo ahí se busca y se construye a través de máscaras, a través de la loca, a través de tan hermosas, de ese tipo de puestas adelante de lo inesperado como sujeto deseante, no dentro del límite impuesto, ¿no? Entonces, eso, en general, repensarlo, no como algo que sea una ley, sino una puesta en tensión. Creo que ahí pude completar, respondiéndote a vos y respondiéndole a Yexalén, ¿desde dónde? Ay, Romina, te veo. Me siento una tonta, veo gente que conozco y saludo, perdonen. Creo que, Taru, ¿tenías preguntas? Dale. Estefanía Bonifacio. Hay algo que si no por ahí no lo instalé bien y me parece que es importante. Primero, la lectura desde una perspectiva de género tiene una súper tradición acá y afuera. Acá en Argentina hay un libro que es sumamente capital, que es La doble voz de Alicia Genovese. No es el único, o sea, ahora el título que me sale, ¿no? O sea, es una tradición, está en muchas universidades están los estudios de género. Bien. Entonces, esta es un acercamiento de aproximación a lectura. Pero en la otra parte de lo que vos decís, para mí lo que me parece importante es marcar que, de hecho, todas estas voces discuten de alguna forma con lo que es esperado para ellas. ¿Sí? O sea, no están escribiendo los poemas del espacio cerrado de la casa en términos de madre, hija, amante, o sea, no están tomando ninguno de esos rótulos. Entonces, me parece que al acercarse a ellas es interesante ver cómo esa búsqueda de un lugar otro, diría, se construye en términos de identidad en el lenguaje. Después yo no sé el lugar de cada quien. O sea, en Pizarnik es importante el hecho de su amor por las mujeres, es fundacional, es algo que está tensando su poética a lo largo de los libros, ¿no? Que a veces te hace preguntar, ¿ese ella es un desdoblamiento, es un tú yo misma o es un tú otra? ¿No? En Tenon también, en Tenon puesto de distintas maneras, pensemos que en Tenon lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué despelote sería, amada mía, si vivieras en Ramos Mejía? En el 80 y pico escribe ese poema, ¿no? Se lo está escribiendo a su novia. O está, no sé si él puntualmente, pero es una puesta en juego de esa posibilidad. Entonces me parece que lo interesante pasa no por pensar, no caer ni en binarismos, ni en formas monolíticas de esa construcción. O sea, ver cómo este impulso deja marcas en los poemas y en los textos. Que eso tiene que ver con la construcción de una propia poética y, fíjense, vimos 3 autoras nomás. ¿Qué diferencia? Son autoras que se conocieron entre sí, son autoras que se leyeron, compartieron. Bueno, sus búsquedas son sumamente diferentes en lo concreto del poema. Yo marqué algunas cositas. O sea, hay una forma Orozco que tiene que ver con el aliento y lo formal y con ciertos tópicos que en su poética se vuelven casi emblemas. Hay una forma de la voz Pizarnik que son sus obsesiones, el silencio, la condensación, que solo Pizarnik puede hacer eso, ¿no? O sea, cierta lealtad a lo no esperado que la lleva a búsquedas que tienen un resultado formal, eso te diría.
Y que ese resultado formal es la experiencia del lenguaje, que es un poema, y que las hace ser unas y no otras. Cuando vos me decís, eso no pasa en los varones, yo te diría, en ese momento de los varones pasaban otras cosas. O sea, el impulso a la búsqueda, a responder las grandes preguntas está en la esencia de lo humano, pero en ese momento, si pensamos las escrituras más emblemáticas de ese momento, están sucediendo otras cosas. Creo que de hecho esa discusión en términos de discutir el modelo D va a ser algo que llegue bastante después a las voces masculinas heterosexuales. O sea, me parece que sucede después. Y que de hecho está buenísimo que suceda y tendría que suceder más. Eso ya es como una visión. Sí. O sea, discutir cuál es el lugar o cómo se construye la subjetividad desde ser un varón heterosexual. ¿Había alguna otra pregunta? Hola Adriana, sí, ¿qué tal? Bueno, encantada, yo no te conocía. Yo quería hacer un comentario acerca, sobre todo del primer poema de Olga Orozco, el que se llama Olga Orozco. Lo veo mucho como, digamos, una máscara del yo poético que habla de sí mismo en realidad. Y los tú que aparecen, para mí son siempre Olga Orozco. O sea, no me identifico Vos decís como que ahí vos lectora. ves un desdoblamiento. Sí, podría ser una clave de lectura. Yo no hablaría en este caso de una máscara, porque los otros poemas del libro sí son máscara. Ella le da voz a otros A en ese otros. libro. Y acá el título es Olga Orozco, o sea, tomo la voz, hablo desde mí. Yo te diría que ese tú originalmente, siempre que hay un desdoblamiento y aparece una segunda persona, el poema convoca la lectura. Eso pasa siempre, así sea un desdoblamiento. O sea, siempre te llama a vos porque te interpela de cierta manera, ¿no? Es como en narrativa cuando de golpe en el remate de un cuento tenés y te imaginás qué frío sentía ese cuerpo ahí en la nieve. Bueno, venía la narración en tercera, qué sé yo, y de golpe te pone, o seguramente vos tendrías miedo ante esto, que es algo muy de la narrativa tradicional oral, ¿no? Meterte en el texto. En el caso del poema, que no responde a las reglas de la narratividad, el tú te convoca en el acontecer del poema, que siempre es ahora. Vos lees el poema y es una hora. Yo creo que se podría justificar esa visión que vos das, pero que en el origen del poema lo que está es un tú amoroso, un otro que es un amado, que hay muchas huellas de eso en el poema. Ahora, como en toda relación especular, el otro es reflejo también, ¿no? Si no, no existiría baile de Biagioni donde dice, sin yo ni tú, o sea, se quiebra el reflejo, ya no te reifico, ahora somos la unión misma, ¿no? Igual interesante tu lectura. Sí, el desdoblamiento es un hablarse, un decirse, un poner en juego algo que sí me parece importante, que la búsqueda en términos de construcción de identidad, lo que revela es que la identidad no es un algo monolítico cerrado, sino que es lábil y que se puede poner en discusión. Y me parece que todo lo que promediando el siglo XX reacciona a la normalización, a la normativización, hace eso, pone en juego que la construcción es lábil, es un acto, se hace, un proceso, que es después, te diría, y cuando leemos desde una perspectiva de género, tenemos que hacer exactamente lo mismo, una y otra vez poner en juego, no ir al lugar como si fuera un espacio cerrado. O sea, entenderlo en términos de proceso y de cambio. Gracias. Un placer. ¿Algo
algo que no haya dicho, alguna pregunta, algo, creo que a las 7 tenemos que salir. Gaby, Gavix querida. Hola. Hola, No, me parece interesante. Igual yo ahí no sé si vamos a llegar a una respuesta. No sé si habrá leído, porque la primera edición de Contéstame Baila mi danza es de Promediando los 80. No sé si Biagioni lo habrá leído, o si habrá leído otras traducciones de Rich. Estoy pensando si Naufragio está en esa primera edición, me parece que no. Justo ese me parece que no. Sí me parece que comparten esto que Kristeva señala como revuelta íntima, que es el volver sobre sí para poder ir hacia adelante. Y que es una pulsión superhumana también. O sea, ese tiempo lento de revisitar, revisionarse para contarse de otra manera, que también está en Orozco, madre, vuelve a contar mi historia, ¿no? Ahí también está ese reclamo, digámonos de otras formas. Sí, igual me encanta la conexión, ahora voy a ir a buscar el poema de Rich, es precioso. Sí. Gracias. Sí, y la idea también, convengamos, sea el remolino, ¿no? Que ahora no me sale, dice cabalgando, ejercer el remolino, o encontrarse en el naufragio cuando se pierden todas las certezas, en ambos casos de lo que se está hablando es de la apropiación de lo que se fue del pasado para construir un nuevo ahora, ¿no? En cierta medida. Yo pensaba también el valor que le dan a lo cultural y a la tradición literaria estas poéticas, que comparten también con las poetas norteamericanas, ¿no? O sea, la poesía no es un lujo, sirve para decir el ahora inmediato y las luchas y qué sé yo, pero todas estas poetas se formaron, leyeron todo lo que había para leer, yo diría hasta leyeron más que por ahí los varones de sus generaciones. O sea, como la entrada en la cultura como un precio a pagar, algo que en Vignosi se ve mucho, ¿no? Esa cultura que está construida no por nosotras o por nosotres, tiene que apropiársela de dos formas. Una es tomándola, la otra es construyendo una otra opción o extendiéndola. Con mi ignorancia. Adrienne Rich, una poeta norteamericana de la segunda... Sí, ¿para qué? Perdón. No pasa nada, pero mira, para que tengas el nombre. Yo lo que te diría es, ¿anotaste? ¿Pudiste? Sí. Me siento así, las manos mágicas. Yo lo que te diría es, no es que no la conoces, tenés una aventura hermosa. O sea, si hablamos de ancestras, Gaby, que es poeta, le dice la Tata Rich. Es como, acá hay algo que te va a abrir un mundo precioso. Una súper poeta. Muy bien. Gracias. Bien, gente, ¿alguna pregunta más? Yo creo que en cualquier momento se corta. Voy a hacer así a la velocidad de la luz. Gracias, me encanta. Estoy compartiendo así poemas que súper adoro y poetas que siento a las que les debo muchísima gratitud. No fui amiga de Biagioni, pero sin Biagioni, sin haberla leído, siento que no podríamos escribir cosas que escribimos. Nos vemos jueves que viene. Me encantó ver algunas caritas conocidas. A ustedes, Gracias. a todas, todos. Gracias, amiga. Un placer total. Igualmente. Gracias. Chao, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Buena semana. Igualmente. Te quiero, Andy. ¡Ay, Titi! Adiós.